Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación MAFRE a esta segunda conferencia programada en el Centro KBR de la Fotografía de Barcelona. La fotografía habla de revoluciones, es un ciclo de conferencias y mesas redondas sobre la relación de la fotografía con el fenómeno revolucionario. Nuestro objetivo es analizar las implicaciones de la fotografía como medio de representación, agitación, propaganda e información a lo largo de la historia de las revoluciones. Durante el ciclo, fotógrafos y fotógrafas protagonistas de estas experiencias, así como personas expertas que han llevado a cabo proyectos de investigación mediante las imágenes, desentrañarán la estética y la historia de las 11 revoluciones que hemos escogido desde la Comuna de París hasta la Revolución Árabe. Hemos procurado respetar el orden cronológico de la programación de las conferencias. Así, hace 2 semanas asistimos a la interesante conferencia que impartió Matilda Larrière sobre la Comuna de París, que pronto tendréis colgada en la web para poderla repasar o escucharla aquellos que no hubierais podido hacerlo en su día. Hoy vamos con la segunda conferencia sobre la revolución de revoluciones, la Revolución de Octubre, la gran revolución socialista de 1917, o la que comúnmente conocemos como la Revolución Rusa. Nuestro conferenciante de hoy es experto en el tema y nos hablará de fotografía y factografía en la URSS de entreguerras. Muchas gracias, Nicolás Luigi Gudnikov, por aceptar el compartir con nosotros tus conocimientos. Nicolás Luigi Gudnikov es doctor en Filosofía del Arte y conservador en el Museo Nacional de Arte Moderno Centro Pompidou de París, donde es responsable de la Biblioteca Kandinsky y director del programa de investigación que lleva como título La Rusia del siglo XX. Luigi Gudnikov ha coordinado varias exposiciones de investigación desarrolladas en torno a las colecciones modernas del Pompidou, como por ejemplo Políticas del Arte en 2016, El Ojo que Escucha en 2017 e Historias de una colección en 2018. Entre las exposiciones que ha comisariado destacan la dedicada a la artista surcoreana Age Jang en 2016, al artista conceptual francés Daniel Buren en 2018 y la muestra antológica del artista multidisciplinar Isidore Isou en 2019. Su última muestra fue la dedicada al artista irlandés James Coleman, que se clausuró en agosto de este año 2021. Dentro del tema que nos ocupa, Gudnikov fue comisario de la muestra Kolletsia, Arte Contemporáneo en la URSS y Rusia, de 1950 al 2000, que fue en 2016, y Rouge, es decir, Rojo, Arte y Utopía en el país de los soviets, en 2019. Damos la palabra a Nicolás, que impartirá su conferencia en francés, y os recordamos que la conferencia estará traducida simultáneamente al español. Buscad el icono que está en la barra del navegador, por favor, al final de todo. Y también os recordamos que la conferencia tendrá una duración de 1 hora, dando paso al acabar a un turno de preguntas que podréis formular mediante el chat y se las iremos pasando por orden de entrada. Muchas gracias, Nicolás. Merci a vous. Gracias a vosotros, gracias por la invitación. Gracias a la Fundación MAFRE voy a intentar compartir mi pantalla. Muy bien, voy a empezar esta comunicación por una comprobación. En los años 1910 en Rusia hubo trastocamientos artísticos, políticos, una concomitancia de agitaciones artísticas y políticas. Esta concomitancia hace muy perturbador el vínculo que ha podido unir o no los acontecimientos artísticos, innovaciones artísticas muy importantes en aquella época y las revoluciones políticas que también han marcado esta época. Esta concomitancia hace que muchas veces hay una confusión entre las aportaciones de la vanguardia rusa y esas grandes convulsiones políticas del año 17. La Revolución de Octubre genera un cierto número de hechos artísticos sui generis. Eso está claro. Y también luego esta Revolución de Octubre
da al curso de las artes trazado por las vanguardias una inflexión particular anclada en una perspectiva política y social, en un proyecto político. Esto se ve muy bien en el campo de las artes visuales mecánicas, empezando por la fotografía, que nos va a ocupar hoy. Pero antes de entrar en el ajo de la cuestión, me gustaría recordar, como lo enseña esta imagen, y van a entender muy bien porque dentro de poco que muchos artistas de la vanguardia se van a reunir a la Revolución de Octubre, cuando esta Revolución de Octubre ocurre, y estos artistas que vamos a llamar artistas de izquierdas, Mayerich, Mayakovsky, por ejemplo, y Rodchenko, el héroe de esta conferencia, rápidamente, pues estos artistas querrán acompañar a los bolcheviques en la construcción de este proyecto de sociedad socialista. Esos artistas de vanguardia van a tener la oportunidad, gracias a la revolución a la cual se van a unir, de poder radicalizar las revoluciones artísticas que tuvieron lugar hasta este momento y romper con la autonomía tradicional de la obra de arte, y también van a poder participar en la construcción de una nueva forma de vida en el marco de este proyecto bolchevique que les ocupa. Como lo ha señalado el gran filósofo Boris Groys, los artistas van a seguir el famoso mandato de Karl Marx: los filósofos solo han interpretado el mundo, ahora hay que transformarlo. Y por lo tanto, la revolución les va a aportar la ocasión de poder transformar, poder unirse a las intenciones o unir las intenciones a la acción, puesto que ahí precisamente van a poder realizar muchos proyectos vinculados con esta política de propaganda que se llama la Agitprop, que les va a llevar a realizar muchos tipos de obras que precisamente van a poder presentar la vida. Carteles ahí con Vladimir Mayakovsky o espectáculos de masa. Es una imagen de espectáculo de masa que ahí presenta la toma del Palacio de Invierno en el 22 y que además se presentará como un original de fotografía de la Revolución de Octubre, lo cual no es una escenografía del 22. En aquella época se desarrollaba, entre otras cosas, los espectáculos de masa. Todo esto sigue la perspectiva de una fusión del arte con la vida, que precisamente realizan estos grandes artistas de vanguardias de izquierdas, sobre todo Mayakovsky, por ejemplo, que va a escribir un decreto, el decreto de octubre, y un plan para esta fusión del arte con la vida, y va a sacar el arte de los palacios, las galerías, los salones y las galerías de arte. Y estos artistas se van a convertir en personas muy activas al respecto. Lo interesante aquí es que hay artículos muy serios que rápidamente, desde el 1918, van a lanzar un llamamiento a los artistas teóricos a la fusión del arte y la vida en una comuna financiada por el gobierno bolchevique. Aquí tenemos, por ejemplo, artículos escritos por grandes teóricos como Nikolai Punin, por ejemplo, y también Osip Brick, que van a llevar a los artistas a transformar la manera como ven la creación artística y a participar explícitamente en la transformación del modo de vida. La obra de arte para esos artistas tiene que cambiar su naturaleza, tiene que ser un motivo de transformación efectiva del modo de vida, el arte de la producción, y este arte de la producción luego se va a desarrollar de manera muy importante con la fotografía, como lo veremos. Una de las plataformas principales para todo esto, para esta teoría del arte, de la producción, de la fusión del arte con la vida o en la vida, es la revista del grupo LEF, Frente de las Artes de Izquierda, que reúne a artistas fantásticos como Mayakovsky, Rodchenko y también teóricos muy radicales que van a compartir el credo de participar en la revolución. Y la revista precisamente ha sido fundada en 1923, va a defender posiciones radicales de rechazo de las bellas artes, que es un arte del encargo social, es lo que dice Mayakovsky. Luego querrán romper con estas formas, o quieren formas desinteresadas del arte, y quieren un arte que tenga que ver directamente con la realidad concreta y no algo artístico. Muchos artistas son artistas constructivistas, como Alexandr Rodchenko, que en el 21, 2 años antes de la
creación de esta revista van a participar en una exposición que es bastante mítica en la historia del arte del siglo XX, que se llama 5x5 = 25 en el 21, donde ahí presenta 3 monocromos, cuadros monocromos con colores rojo puro, rojo amarillo y rojo o azul puro, lo cual significa que dicen un adiós oficial a la pintura, no hay nada que enseñar, por lo tanto tienen que pasar a otra cosa. Rojo puro, eso es un cuadro que pertenece a este tríptico. Un crítico de arte que se llama Nicola Tarabukin lo ha descrito como el último cuadro. Para Rodchenko es un adiós oficial a la pintura. Hasta ahora era pintor, escultor, lo podríamos decir así, y desde ahora en adelante, como todos sus amigos artistas, van a utilizar medios para tener un impacto directo en la vida. Estos medios serán el teatro, el diseño, la arquitectura, pero lo que van a hacer también es utilizar formas muy precisas en el ámbito de las artes visuales, y ahí precisamente van a querer romper con la unicidad de la pintura en provecho de formas que se van a abrir. Por ejemplo, con ahí en los años 80 Benjamin Duclos lo ha llamado, es decir, va a ser un arte de recepción colectiva simultánea, artes visuales con la característica de tener soportes con una gran difusión. Claro, también en primer lugar el cine, ahí el cine es un arte crucial, es un arte efectivamente muy importante para Lenin, pero también la prensa, revistas, periódicos, carteles, también la prensa impresa, donde tendremos la fotografía como medio cada vez más importante en el universo de muchos de esos artistas constructivistas, empezando por Rodchenko, sobre el que voy a volver a explayarme para largo tiempo. Es una gran difusión, lo cual interesa a todos esos artistas que quieren no exponer para solamente algunos privilegiados, sino que quieren enseñar por medio de sus obras la realidad de este momento y sobre todo la quieren difundir al mayor número posible de personas. La mayor innovación que tenemos ahí en estas revistas soviéticas es el fotomontaje. No va a ser el tema de esta comunicación, más bien será la fotografía per se, pero el fotomontaje es interesante. Por medio del fotomontaje, los artistas que nos interesan hoy, Rodchenko, quizás un poco menos Lisinski, van a pasar a la fotografía. El fotomontaje, digamos que es un medio que tiene un lugar muy importante. Rápidamente se produce en los carteles, los medios soviéticos desde los años 20. No es un invento soviético de los soviéticos. El fotomontaje fue inventado por Dada y sobre todo desarrollado por Raoul Haussmann y John Hartfield, que son artistas alemanes, pero los soviéticos lo van a utilizar, lo van a desarrollar de manera bastante magistral. El artista de fotomontaje más importante, quizá más famoso, es Klutsis. Es el primero en haber realizado un fotomontaje soviético en el 19. Vemos ahí, precisamente a la izquierda, una ciudad dinámica. Con este fotomontaje vemos hasta qué punto el colaje de figuritas pequeñas y elementos arquitectónicos de alguna manera ensucia la forma de las fuerzas suprematistas, y ahí precisamente pues hemos visto que efectivamente la fotografía ahí se ha impuesto. Y luego Glutsis será un artista de fotomontaje durante toda su carrera, y ahí este artista de fotomontaje lleva aquí un arte de fotomontaje fantástica, como vemos ahí en este cartel del 31, un cartel muy famoso. Es un artista que se va a dedicar en cuerpo y alma a la promoción de este proyecto en el que cree, el proyecto socialista, pero como lo saben, será asesinado por el régimen staliniano, acusado de espionaje a pesar de haberse dedicado a este régimen en cuerpo y alma. Ahora bien, vamos a hablar de Alexander Rodchenko. Rodchenko, efectivamente, como Lisinski, realizan sus primeros fotomontajes en 1922. Antes no, para distintas prensas impresas. Y ahí, a partir del fotomontaje, Rodchenko se volverá un
fotógrafo stricto sensu. Los primeros fotomontajes de Rodchenko son realizados para revistas, ya lo he dicho. Ya desde 1922, aquí tenemos una ilustración de Rodchenko, una ilustración por fotomontaje para un compendio de poemas de Mayakovsky. Precisamente aquí tenemos poemas muy famosos. A la izquierda tenemos una fotografía de Lily Brick, amante de Mayakovsky. Y el compendio se compone de fotomontajes muy interesantes que presentan distintos fragmentos de la realidad de la parte soviética moderna y los une todos, estos fragmentos. A partir de este trabajo de fotomontaje, Rodchenko va a desarrollar una práctica de fotógrafo. Se dice que empieza a hacer fotografías o empieza estos fotomontajes a partir de imágenes que encontraba, que recortaba en las revistas, los periódicos y diarios, y luego hará fotografías él mismo, pero al principio será con fines de recorte para sus fotomontajes. En 1924, Rodchenko abandona la práctica del fotomontaje y se pasa a la práctica de la fotografía en sentido estricto. Y volveré sobre esto más adelante en detalles, pero antes voy a enseñar la parte ahí más impresionante, cuando los visitantes occidentales que van a la URSS pueden ver frente a la evolución de las artes en este país. Podría citar, por ejemplo, algunos extractos de los apuntes de viaje, precisamente de Alfred Barr, futuro director del MoMA de Nueva York, que en el 27 visita la URSS. Luego fue a ver a Rodchenko y a su talentosa esposa y dice: Rodchenko nos mostró una variedad espantosa de cosas muy grandes, grabados en madera, cortes de linóleo, carteles, diseños de libros, fotografías. Bueno, no ha hecho una pintura desde 1922 y se ha dedicado exclusivamente a la fotografía. Es precisamente un arte en la que es maestro. Alfred Barr, cuando se encuentra con Lissitzky, se va a decepcionar y dice: pues también me ha mostrado libros y fotografías, muchos de ellos bastante ingeniosos. Le pregunté si pintaba, me contestó que solo pintaba cuando no tenía otra cosa que hacer, pero que esto nunca ocurría. Esos artistas, Rodchenko, Lissitzky, como muchos artistas comprometidos a la izquierda, abandonan la pintura en provecho de una práctica que rápidamente se va a convertir en una práctica basada en la fotografía. Podríamos pensar, ¿por qué la fotografía gusta tanto a estos artistas que nos interesan? Es porque rápidamente los teóricos presentan esta fotografía. Dicen que tiene una relación con lo real, que no se mediatiza con el ojo del pintor por la representación pictórica, sino que está muy cerca del hecho. La noción de hecho es esencial en toda esta historia, gracias a las técnicas de registro fotográfico. Y la revista Lev, una revista famosa, va a precisamente presentar la fotografía como muy buena para poder permitir la fijación precisa de un hecho visual. Y cito a este artículo muy interesante: su precisión y su carácter documental dan a la fotografía un impacto sobre el espectador que ninguna representación gráfica puede pretender. Esta noción de hecho es absolutamente vital y central en lo que nos ocupa hoy, queda unida a este concepto de factografía que tendremos en los años 20 alrededor del grupo Lev. El método factográfico preconiza el recurso al hecho verdadero y no a la imaginación del artista. Por eso en la literatura el grupo Lev opone a la ficción o a la poesía unas técnicas literarias como el reportaje, el periódico, el folletín, la entrevista o el reportaje. Y precisamente, pues de la misma manera, también van a oponer a la pintura la fotografía para precisamente tener este vínculo directo de la fotografía con la realidad. Luego, para todos esos artistas hay un convencimiento que es lo siguiente: no podemos enseñar una sociedad en curso de revolución, una sociedad
revolucionaria con antiguos métodos de reproducción, como la pintura sobre todo. Y precisamente la fotografía en este sentido nos aporta ventajas, que son varias. Bueno, pues es muy interesante ver que la fotografía se convierte en un tema teórico central desde los años 1926, bueno, 20 en la URSS, 26, y ahí podremos volver sobre algunos argumentos muy interesantes, que son argumentos que han sido presentados hace casi 100 años acerca de la fotografía y sus ventajas frente a la pintura. En 1926, en la revista Sovetskoye Foto, la foto soviética, escrito por Osip Grib, gran crítico de arte, los argumentos siguientes: la fotografía es más precisa, más rápida, más barata que la pintura. La pintura, bueno, pues queda fuera de juego en esta competencia con la fotografía. Es más lenta, menos parecida y además es más cara. Y para Brick, Osip Brick, lo interesante es que el pintor no puede reproducir la realidad. Tiene que modificarla en virtud de las leyes propias de la pintura y por lo tanto, bueno, pues en esto la fotografía y la pintura se van a separar. Hay una frase que me gusta mucho de Osip Brick: el fotógrafo documenta la vida, el pintor hace cuadros. De hecho, vemos perfectamente que con este tipo de frases hay una diferencia clarísima entre, por una parte, un fotógrafo que ve la realidad, la vida, y un pintor que no se interesa por la realidad, quiere producir una transformación pictórica de la realidad y una pintura separada de lo real. Por lo tanto, bueno, pues también en aquella época hay muchos pintores que creen todavía que la pintura es el arte verdadero, es lo que dice. Iba a soñar que se podría desarrollar una teoría propiamente fotográfica desde el punto de vista de la historia del arte. Y Brick va a citar ampliamente a su compañero Rodchenko diciendo que el pintor que ha abandonado la pintura para la fotografía es el ejemplo más flagrante de lo que podrían hacer o pueden hacer las fotografías y la pasión de la fotografía. Y este arte de la fotografía, que es un arte separado, autónomo de la pintura. Otro elemento importante en este debate de ideas alrededor de la fotografía, otras críticas y otro crítico que podríamos comentar, Sergei Tretyakov, sobre el que volveré en esta conferencia, dice que la fotografía es más objetiva para fijar los hechos, para capturar la vida en acción, y va a presentar una crítica muy violenta de la pintura en el arte idealista, diciendo que el cuadro pone ante todo el rostro, según la idea preconcebida de que el rostro es el espejo del alma. Por lo tanto, hay una especie de psicologismo, individualidad, individualismo, y para él estos rostros se van a separar de la acción, incluso de la acción colectiva. También critica en la pintura el posado tradicional. Para él no corresponde a ninguna pose, ningún posado, ninguna actividad humana, y al final critica el aislamiento del individuo dentro de la pintura y la separación del individuo con su entorno. La fotografía cambia todo esto. La instantánea permite capturar la vida en acción. En la fotografía, la pose, el posado, se convierte en algo accesorio, la imagen es dinámica, al contrario de la pintura. Y puesto que la instantánea es más contingente, depende más de la casualidad, la fotografía, el fotomontaje, nos hacen sentir más bien el peso de la realidad. Con esos comentarios de Osip Brick, ahí tenemos unos argumentos muy sólidos para defender la fotografía frente a la pintura. Y uno de los temas que vuelve muy a menudo consiste en decir que la fotografía va a permitir efectivamente representar al individuo no aislado, sino dentro de una colectividad unida a otros individuos, y para muchos teóricos ese es el mérito de la fotografía en este periodo revolucionario. Esto no es anodino. En aquella época, efectivamente, hay una gran lucha entre distintas corrientes artísticas en la Rusia soviética, y sobre todo estos artistas constructivistas verán aparecer
pintores realistas muy tradicionales que van a conseguir los favores del Estado cada vez más, y todos esos debates se tienen que colocar en este contexto muy violento de la lucha por los encargos públicos, por la concesión de encargos públicos, aunque este término sea anacrónico. Voy a hablar de Rodchenko. Bueno, pues ahí nos ilustra con su obra los comentarios que la obra ha podido suscitar. Hay muchas tensiones alrededor de la fotografía que se desarrollan en los años 20, años revolucionarios por revolucionarios de la Rusia soviética. Algunas palabras sobre Rodchenko para introducir rápidamente su obra. Rodchenko estudia en la Escuela de Bellas Artes de Kazán y luego de Moscú. Empieza rápidamente en el 15-16, empieza a exponer con artistas de vanguardia futuristas. Por ejemplo, Paplin, el primer constructivista, y luego va a producir unas primeras obras pictóricas y también primeras esculturas. Y en 1922 hará los primeros fotomontajes, como decía antes. Y a partir de este trabajo, él se va a distinguir luego por medio de su actividad de diseñador gráfico en distintas revistas, decorador para algunas películas, como lo veremos también, y luego su actividad de fotógrafo. Primeras fotos, 1924, son retratos de amigos, conocidos, reproducciones de fotomontajes u obras diversas. Ahí tenemos un retrato de su madre. Bueno, ahí estamos en los inicios del trabajo fotográfico de Rodchenko y ahí tenemos el uso del primer plano, que será algo que se va a convertir en algo muy poderoso, una marca de su estética. Ahí tenemos un retrato de Mayakovsky, su gran amigo, socio en aquella época de la revista Lev en 1924, en la creación de esta revista. Mayakovsky, por otra parte, también va a desarrollar una práctica cada vez más experimental. Rodchenko, la experimentación de fotografía, también va a experimentar la solarización doble exposición, y cuando llega a París en 1925 para la exposición del arte decorativo, ahí expone su club de trabajadores, de obreros, y va a adquirir una cámara de formato medio de la marca ICA y una cámara portátil, ahí que precisamente le van a animar a desarrollar esta práctica artística. Todos aquellos que me escuchan, por favor, lean sus notas parisinas muy interesantes. Es el punto de vista de un artista que se va a convertir en un fotógrafo bolchevique, como se describe él mismo, en la París capitalista. Rodchenko va a inventar un lenguaje visual que va a ser muy reconocible y se va a basar en su pensamiento sobre lo que tiene que ser la representación de una sociedad revolucionaria. Uno de los elementos, como decía yo, muy importante de esta estética es el primer plano. Ahí tenemos una fotografía muy explícita también de unos expedientes administrativos con el título Abajo la democracia en el 27. Vemos que en aquella época había una crítica de esta burocracia precisamente ahí que se estaba constituyendo. Otro elemento muy importante de la estética de Rodchenko son los planos que forman escorzos de abajo arriba o arriba abajo, picado contra picado. Ahí tenemos esta vista. Se tienen que acordar esta imagen porque luego la encontraremos en un artículo de prensa muy interesante. Luego otra vista en picado, ahí este ángulo de vista, muy poderoso que Rodchenko utiliza con esas columnas ahí del Museo de la Revolución en el 26. Otra vista en picado, ahí vemos el efecto que esto tiene sobre personajes que andan en la calle un poco aplastados, digamos, por esta vista vertiginosa. Y en aquella época es algo fantástico, algo totalmente impresionante, estupefaciente. La foto muy interesante de Rodchenko aquí nos va a decir que esta foto, un poco en picado, podría simbolizar, digamos, el avance, el progreso hacia una sociedad socialista. Bueno, ahí tenemos varias fotografías de Rodchenko. Esta fotografía, ahí en contrapicado, ahí es otro ángulo de visión que tenemos ahí. Ángulo bajo, muy famoso, balcones en el 27. Abetos, podremos volver a hablar de esto muy pronto cuando
veamos otro artículo. En fin, tenemos que pensar o guardar en la mente esta imagen para recordar que entre el primer plano, los escorzos ligados a estos ángulos de vista absolutamente inesperados, Rodchenko desarrolla un lenguaje visual muy singular. Y esto, para él, se basa en una forma de idea preconcebida absolutamente afirmada, que es el rechazo de la toma de vista frente al objetivo. Es decir, digamos, el punto de vista del ombligo, que recuerda demasiado la pintura y es demasiado estático. Para romper con el ojo del pintor y el estatismo de la pintura, él va a desarrollar, como lo acabamos de ver, estas vistas, estas fotos en picado, contrapicado, ángulo bajo, diagonal, escorzo, para crear una nueva visión, es decir, también cambiar la percepción que podríamos tener del mundo. Es decir, que en la idea de Rodchenko hay un paralelismo importante entre una sociedad en curso de revolución o post-revolucionaria en plena transformación y la idea de que tenemos que modificar la mirada que uno tiene y uno dirige hacia estas transformaciones o esta nueva sociedad en curso de transformación. Hay que buscar ahí unos atajos y escorzos visuales para enseñar lo que presenta esta nueva sociedad como objetos e individuos, pero también es muy importante, lo veremos más tarde, Rodchenko, desde este punto de vista, es muy innovador, también va a declarar que en esta sociedad nueva, donde hay que capturar todo aquello que está cambiando, pues es muy importante no solamente producir una imagen, sino varias imágenes de un mismo tema, en vez de producir una imagen única. Hay un famoso artículo de Rodchenko que podrían encontrar si les interesa, donde va a defender la idea de que ningún retrato pintado de Lenin, que en aquella época es la referencia absoluta de cualquier artista comprometido con los bolcheviques, ningún retrato pintado de Lenin representa al verdadero Lenin. Solamente la única manera de conocer al verdadero Lenin es, digamos, reunir numerosas instantáneas tomadas de Lenin que lo representan, tomadas por profesionales o por anónimos. Y por lo tanto, Rodchenko va a declarar lo siguiente: cristalizar al hombre no mediante un único retrato sintético, sino mediante muchas instantáneas tomadas en diferentes momentos y circunstancias. Muy importante, desde esta época, bueno, la serialidad en este contexto revolucionario es un elemento muy importante de la documentación de esta cotidianeidad en pleno trastocamiento. Otro elemento importante, Rodchenko, es la defensa, valorización de una forma de fotografía anónima, que para él va a ser algo bastante moderado frente a otros teóricos y prácticos. Rodchenko va a constituir lo que él llama archivos revolucionarios. Rev, archiv, aquí se traduce directamente del ruso, y aquí lo vemos aquí precisamente en muchas revistas, como la revista Novilev, que sucede a la revista Lev, va a presentar fotografías anónimas que va a encontrar en los fondos del Sovkeo, los va a seleccionar, representar precisamente en esta idea que yo decía antes, que consiste en decir que varias instantáneas, incluso anónimas, sobre un mismo tema, dicen más que una fotografía única y más que una pintura, claro. Y en esta revista Novilev, y Rodchenko ha hecho la mayoría de las portadas, Rodchenko presenta en la portada unas fotografías que no son de él, pero que él encontró. Es la idea de desprofesionalizar la fotografía, que es algo muy importante para él. Y claro, bueno, pues es algo muy revolucionario, muy impresionante. Rodchenko va a publicar sus primeras fotografías en las revistas. Esta revista ahí, Novilev, ahí tenemos otras portadas fantásticas de esta revista muy importante. Ahí tenemos los balcones, tenemos el retrato, un retrato de Lenin muy famoso, un retrato anónimo aquí también, y en otras revistas como la revista Sovietskoye Foto,
que, como veremos más tarde, se va a convertir para Rodchenko una fuente de preocupaciones. En 1928, Rodchenko compra una Leica y empieza el reportaje fotográfico y gráfico, y también va a colaborar con varias revistas, va a hacer series fotográficas sobre un mismo tema. Aquí tenemos, por lo tanto, algo que sigue esta teoría que él había presentado. Para presentar un tema, una foto única no es suficiente. Se va a pasar mucho tiempo en algunos sitios para documentar estos sitios, estos lugares, y para permitir, por medio de las series fotográficas, de poder enseñar un conjunto. Ahí vemos algunas imágenes de una serie que él ha hecho en una fábrica AMO, una fábrica de automóviles. Ahí vemos al productor que está trabajando, vemos la mano ahí en la herramienta de trabajo, el obrero, imágenes muy bonitas de algunos elementos que tenemos en la fábrica, el primer plano, la diagonal, son elementos muy impresionantes y diferenciadores de Rodchenko. Las innovaciones de Rodchenko van a ser muy comentadas en la prensa. Efectivamente, va a impresionar con el aspecto revolucionario de su práctica. Primero, tendrá alabanzas de su compañero Osip Brick. Ahí tenemos una cita en francés. Lo siento, pero bueno, Osip Brick ha dicho esto, efectivamente, y Osip Brick va a rendir un homenaje a Rodchenko, le va a felicitar. Osip Brick enseña que es muy ventajoso en una sociedad en plena transformación el sugerir nuevos puntos de vista en cuanto a esta sociedad, y se refiere a Rodchenko hablando precisamente de esta famosa fotografía de los balcones que hemos visto antes, que hemos visto en otra imagen previa a esta. Y lo que dice de este renuevo del punto de vista propio de la práctica de Rodchenko es algo muy elocuente. Aquí cito, los resultados fueron muy interesantes. Este objeto familiar que es la casa se transformó de repente en una estructura nunca vista hasta ahora, una salida de emergencia, se convirtió en un objeto monstruoso, los balcones se transformaron en una torre de arquitectura exótica. Para Osip Brick, las consecuencias, las conclusiones de las innovaciones de Rodchenko son muy positivas, pero luego las cosas se van a complicar para Rodchenko, porque también tendrá críticas, y esto empezará en 1928 por una carta anónima publicada en la revista Sovetskoye Foto, donde hemos visto antes que Rodchenko podía publicar sus propias fotos, una revista muy importante a la sazón de pensamiento sobre la fotografía. En esta revista hay un artículo dedicado a Rodchenko. Rodchenko ha sido atacado por su formalismo. Es un reproche que será recurrente en aquella época entre estos artistas que nos interesan, artistas modernistas soviéticos, y la carta no ha sido firmada, pero comparan 3 pares de fotos de unos artistas occidentales y una de Rodchenko. Es decir, que si seguimos ahí las pares de imágenes de arriba a abajo, arriba hay una fotografía similar, la de la izquierda, una fotografía de la fotógrafa americana Ira D. Martin, que se llama Barcos. A la derecha, la que hemos visto de Rodchenko, los barcos del 26. En medio, una fotografía de chimeneas del gran artista alemán Albert Renger-Patz. A la derecha, los árboles que hemos visto antes de Rodchenko, y luego, abajo, ahí, los balcones de Moholy Nagy, y a la derecha, los balcones de Rodchenko. Ahí se van a acusar a Rodchenko de plagio y le van a acusar de haber sido afectado por el manierismo occidental. Es un reproche que va a ser muy recurrente en contra de él. Rodchenko va a replicar y responder a este ataque diciendo que la fotografía de Barcos es su
fotografía de barcos es superior a la de la fotógrafa americana. En cuanto a la comparación con las chimeneas de Ranger Patch, él ha fotografiado un árbol, han fotografiado la naturaleza en contrapicado, es una innovación, por lo tanto, y Rodchenko va a decir también, y esto ha sido demostrado, que la fotografía de Moholy-Nagy no es anterior a la de Rodchenko, sino posterior, y en su réplica volverá una vez más sobre este tema sumamente importante para él y recurrente, que es la negación del punto de vista de la mirada al ombligo de la fotografía y la defensa de los puntos de vista más interesantes, que son múltiples. Bueno, le van a atacar también sus propios camaradas del grupo LEF, le van a atacar, porque se preguntan, ¿por qué estos nuevos puntos de vista nos enseñan algo útil sobre los objetos que Rodchenko ha fotografiado? ¿Va a ser útil para la revolución y la construcción de una nueva sociedad? ¿En qué pueden ser útiles? Bueno, pues Rodchenko tiene que contestar una vez más y va a responder a este ataque, y por lo tanto, pues Rodchenko va a contestar diciendo que para él es muy importante preservar esta pluralidad de puntos de vista inusuales, porque es algo que él piensa que es importante. Para Rodchenko, lo que es importante es decir que no podemos contentarnos con representar los hechos de una manera incontrolada. Necesitamos a toda costa dominar y controlar el cómo fotografiamos los objetos, y que los ángulos de vista, los encuadramientos no son baladíes anodinos. Y si queremos que una fotografía sea eficaz para una nueva sociedad, tenemos que cuidar de la manera como vamos a desarrollar una nueva estética y la manera como podríamos presentar esta nueva estética. Y va a rechazar esta fotografía más trivial que van a defender sus amigos del grupo LEF, que son fotógrafos que defienden ellos una relación inmediata con el hecho o los hechos. Fotógrafos que van a pensar al contrario, que los puntos de vista y ángulos de vista de Rodchenko son puntos de vista, ángulos de vista inútiles que deforman lo real, que no tienen una motivación, y lo que necesita la fotografía en esta nueva sociedad soviética es una fotografía que se centre en los hechos y que no se centre en la manera como se toman las fotografías. Lo importante es lo que se toma, lo que está en la fotografía, y no la manera como se toma la fotografía. Bueno, efectivamente, luego Rodchenko efectivamente contesta, y yo, efectivamente, conservador de museo, yo creo que la manera como se toma una fotografía es un elemento central. Estoy de acuerdo con Rodchenko en la dimensión estética, en la práctica del artista. La dimensión estética es muy importante. Esto hace la obra de un artista más que el tema en sí mismo. Sin embargo, podríamos ver, y llegamos al final de la parte dedicada a Rodchenko, podríamos ver o podríamos decir que, de hecho, las críticas radicales de izquierdas contra Rodchenko y la manera como él va a estetizar el mundo socialista soviético se van a ver parcialmente justificados, puesto que Rodchenko va a desarrollar una práctica fotográfica que le va a basar en una forma de estetización muy importante. Su práctica se cristaliza alrededor de una cierta forma de estetismo que va a poner al servicio del régimen staliniano cuando este régimen se instala en Rusia en los años 30 de una manera muy violenta y totalitaria, como sabemos. Y para terminar con Rodchenko, enseño la manera como Rodchenko, por lo tanto, pues se va a instalar en una estética muy marcada en la época staliniana, marcada por estas colaboraciones que él va a establecer con su mujer, Bárbara Stepanova, para la revista en construcción. Ahí vemos precisamente lo que él ha puesto. Esta revista es muy prestigiosa, se traducirá en varios idiomas
se va a difundir en varios países por el régimen soviético y vemos ahí composiciones sublimes como las que ven aquí, precisamente una doble página desplegable. A la derecha vemos lo que nos da la doble página cuando despliega y se da cuenta uno de que en el centro de la atención ahí tenemos la figura de Stalin, ahí que es precisamente ahí el régimen soviético, el régimen de la revolución soviética, continuación de Lenin, y ahí tenemos una glorificación bastante estática y muy magnífica también, pero bastante impresionante para enseñar el régimen staliniano. Rodchenko va a participar a la concepción, fabricación también de grandes álbumes prestigiosos que van a poder difundir en toda la Unión Soviética. Ahí tenemos, por ejemplo, pues la caballería y su vocabulario plástico va a servir para unas frases de propaganda del régimen soviético. Tenemos ahí contrapicado el ángulo bajo. Todo esto va a servir para hacer de estas figuras héroes que vemos en las imágenes de propaganda del régimen staliniano. El contrapicado efectivamente nos impone porque estamos por debajo de la persona representada. Ahí vemos aquí este pionero representada de manera imponente, bastante heroica, efectivamente. Aquí Stepanova lo tenemos ahí. Bárbara Stepanova también está al lado. Es una monumentalidad que vemos aquí, una dimensión muy dinámica. Todo esto se reproduce en distintas revistas, esta heroización, monumentalidad también, que es algo absolutamente evidente y cada vez menos dinámica con el tiempo. Y luego tenemos fotografías que han marcado la monumentalización total de la obra de Rodchenko por medio de fotografías muy conocidas de estos desfiles de la época staliniana que conocemos perfectamente. Paso rápidamente porque, bueno, pues tengo que terminar en 10 minutos. Y solamente para terminar con Rodchenko y para terminar finalmente con esta ambigüedad propia de todos esos artistas que han creído en este régimen y que al final han tenido que colaborar con este régimen, bueno, pues ahí tenemos este reportaje ejemplar de la manera como una fotografía revolucionaria sacada de un pensamiento revolucionario puede ponerse al servicio de un régimen totalitario. En el 33 o 32, 33, Rodchenko tiene que ir a las obras de la construcción de un canal en el Mar Blanco realizado por el régimen staliniano, que también ha mandado ahí varios obreros de clases sociales o varias personas de clases sociales que había que enderezar o restaurar, antiguos burgueses, ladrones, que van a trabajar en estas obras. Esta obra será un éxito en una campaña de reeducación de estas clases llamadas desviadoras o desviadas. Sabemos, por otra parte, que hubo decenas de miles de muertes. Rodchenko lo sabe, como mucha gente en aquella época. Sin embargo, va a documentar estas obras, va a documentar también este trabajo y va a presentar un magnífico documento, magníficas fotografías. Arriba a la derecha tenemos un título explícito que se llama Trabajar con música, porque efectivamente aquí enseña la manera como el trabajo se organiza de una manera muy alegre en esos campos stalinianos con la música. Claro, no hace falta comentar más. Voy a terminar con una figura y, bueno, como tengo que hablar una hora más o menos, no voy a explayarme. Es una figura que toma un poquito la oposición de Rodchenko. Es una figura de la que ya hemos hablado desde el punto de vista de la teoría. Sergei Trechakov, una persona, mi modo de ver, que no conocemos suficientemente por aquí, pero efectivamente es un héroe en la historia de las artes de este periodo soviético. Es una persona que tiene una actividad muy variada. A la vez es poeta, dramaturgo, periodista, teórico, fotógrafo, guionista. Nació en 1892, licenciado en Derecho en Moscú. Luego
va a conocer a muchos poetas futuristas como Mayakovsky y va a desarrollar, lo hemos dicho antes, en los años 20, va a desarrollar una actividad de teórico para defender este método factográfico, es decir, estar muy cerca del hecho. Y esto le va a llevar a redactar muchas obras literarias, fotográficas, obras de teatro y también entrevistas, reportajes y demás que va a publicar. Es uno de los principales teóricos de esta fotografía que yo he comentado antes. Pero a mí me gustaría hablar un poco más de esta actividad de fotógrafo de Tretyakov. Es muy interesante en esta Rusia postrevolucionaria. En el 28, Tretyakov va a pasar varios meses al año en el Cáucaso Norte, en una comuna, como se llamaba entonces, que se va a convertir en un kolhoz con Stalin. Con el nombre de Faro Comunista, un nombre típico de aquella época. Y en esta estancia, en el Faro Comunista, es una estancia muy importante para esta fotografía en la nueva sociedad soviética. Ahí hay un artículo magnífico escrito por Mariakolov en la revista October del número 118, que habla del turismo radical de Sergei Tretyakov en este kolhoz del Faro Comunista, Mariakov y Mikhail Rolov. Entre 28 y el 30, Tretyakov está ahí 4 veces en este kolhoz y en el contexto soviético. Este tipo de misiones habían sido organizadas por un organismo central estatal que van a animar a los artistas a realizar este tipo de misiones para documentar y glorificar los logros de la sociedad socialista. Para esos artistas de izquierda que yo he comentado hasta ahora, es una especie de éxito, puesto que van a ir hacia las partes obreras o los espacios y los sitios donde trabajan los obreros, trabajan los campesinos, para ver este cambio de la sociedad, donde están cerca del hecho para documentar esta sociedad. En 1928, Tretyakov va a escribir en la revista Novilev un mandato muy claro. Dice, escritores, todos a los kolhozes. Bueno, pues se va a un kolhoz. Estamos en aquella época donde se empezó la política de colectivización y ahí empezamos a ver esta nueva figura del kolhoziano, que es un héroe moderno, un campesino lleno de optimismo, que ya no es el campesino retrasado, atrasado, analfabeto de la época zarista, sino un trabajador agrícola, colectivo, cultivado, moderno. Bueno, pues Tretyakov observa en este kolhoz lo que ocurre y luego quiere participar directamente a la creación de la figura del kolhoziano y quiere él mismo convertirse en un kolhoziano y entrar en la piel de un kolhoziano. Para esto, Tretyakov va a adoptar un papel de organización en este kolhoz, quiere abandonar este lugar o papel de turista o invitado de honor propio de estos artistas que vienen de Moscú, de Leningrado en aquella época como turistas para documentar la vida del kolhoz, quiere participar en la vida de la granja colectiva y en su organización, creando sobre todo un diario que se va a llamar El Desafío. Va a defender una nueva figura del reportero que llama el reportero operador, que se distingue del reportero estándar que llama reportero de poca monta, porque este reportero participa directamente en la vida y la dimensión interior y la materia. Y la fotografía, en esa perspectiva, va a ser para él un elemento sumamente importante, incluso capital. Y además, Tretyakov, él tiene una cámara Leica y casi va a hacer 2000 fotos en estas distintas estancias que se van a publicar en parte, no las 2000, sino una parte de ellas. No es sorprendente porque Tretyakov había considerado rápidamente que la fotografía era un método factográfico muy poderoso y él, como Rodchenko, quería tomar en cuenta no solamente la fotografía profesional, que pensaba que no era tan importante, sino la aficionada. Y efectivamente, ahí se pone al opuesto de
de Rodchenko. Tretyakov dice que no es un fotógrafo, es un fotografista, precisamente para distinguirse del fotógrafo profesional que va a condenar por el estetismo de estos fotógrafos profesionales. Claro, está pensando en Rodchenko, digamos, ahí detrás de todo esto. Este fotografista que él es, Tretyakov, es un fotógrafo no profesional, sino aficionado. Y él dice que es lo que es y opone la fotografía aficionada a la fotografía profesional. Bueno, pues cuando vemos este periodo, cuando lo imaginamos hace menos de 100 años, vemos que estas teorías son bastante increíbles, impresionantes. Bueno, cuando está en este Kolkhod, Tretyakov describe su Leica como una herramienta privilegiada. Va a tomar 2000 fotos. La mayoría han desaparecido porque Tretyakov también ha sido asesinado por el régimen staliniano y todas sus producciones casi han desaparecido. Lo que queda de las fotos de Tretyakov son fotografías que él ha elegido para publicarlas en distintas revistas. Por ejemplo, la revista Cine, una revista importante de los años 30 en la URSS, perdón, la revista Smena, importante en la URSS. Hay fotografías de Tretyakov. Cuando las vemos, esas fotografías, nos damos cuenta de la manera como rompen de manera muy radical con lo que es la fotografía de Rodchenko en los años 30, la fotografía muy monumental, como la hemos visto muy heroica. Y ahí son fotografías, aquí, por ejemplo, las de Tretyakov, que son mucho más sencillas y que van a abandonar la dimensión muy diagonal, con múltiples ángulos de Rodchenko, para privilegiar el punto de vista el más simple, más sencillo, el más, digamos, básico, normal, evidente de la fotografía. En algunos casos, o en la mayor parte de los casos, tiene puntos de vista bastante convencionales, salvo cuando se siente obligado hacia de otra manera. Aquí tiene un punto de vista en picado, pero para él queda muy claro lo importante aquí, el interés del picado proviene de que hay que enseñar la unión del colectivo alrededor de un plato de borscht, la sopa de borscht, que es un plato tradicional de Ucrania, por ejemplo. Aquí vemos que esta vista desde arriba no tiene el mismo efecto que lo que hacía Rodchenko. No, de una manera o de otra, esta vista es más ordinaria. Tampoco hay una fetichización, como hacía Rodchenko, de la herramienta de producción del obrero. No, aquí vemos al contrario en la fotografía de la izquierda, como Tretyakov publica fotografías en las que vemos algunos elementos ahí esparcidos en el suelo. Hay una fotografía no muy nítida, al contrario de Rodchenko. Hay un aquí y luego una babuchka también a la derecha, presentada de manera muy sencilla, intentando probar un tractor nuevo, estos tractores que llegan a la nueva URSS. Lo mismo en esta fotografía y publicada en esta revista, aquí vemos efectivamente una vez más la manera como Rodchenko representa a estos kolkhosianos de manera muy humana, además mucho más humana que Rodchenko. No hay esta voluntad de heroización del sujeto representado, sino representar a las personas de la manera más sencilla, representar lo que es, lo que hay, la manera colectiva, como se pueden organizar estos grupos de personas. Lo que interesa a Tretyakov es enseñar la manera como estas personas se acostumbran, se aclimatan a estas nuevas herramientas de producción. Tretyakov también se va a interesar por un enfoque en serie de la fotografía. Piensa que una foto no es suficiente y para hacer justicia de un tema hay que tomar unas fotobiografías, como las dice, de la mañana a la noche, va a seguir a los kolkhosianos para documentar su vida diaria. Sin embargo, se va a enfrentar, y además lo hemos visto, hay comentarios ahí muy conmovedores, además de la gente con la que se encuentra, se enfrenta a la negativa de los kolkhosianos que no quieren ser fotografiados con unas manos sucias, un vestido viejo, y Tretyakov, por lo tanto, pues va a inventar algunas técnicas para intentar retratarlos, para fotografiar a estas personas sin que estas personas tengan que posar, puesto que el posado
es uno de los elementos que no les gusta a esta gente. Y para terminar esta comunicación con una comparación entre dos imágenes, nos acordábamos, ¿verdad?, de las imágenes de Rodchenko para la URSS en construcción. Aquí tenemos una imagen que Tretyakov va a comentar en la misma revista, la URSS en construcción, esta revista en la que Rodchenko colabora, que representa de alguna manera la manera como Tretyakov contempla la fotografía en esta sociedad socialista. Una fotografía que va a aceptar, al contrario de las de Rodchenko, va a aceptar asumir sus imperfecciones y defectos, diciendo que los defectos enseñan y permiten a la fotografía ser menos monumental, menos estática y le permiten demostrar un mayor dinamismo. Ahí el ejemplo que tenemos, esta fotografía, una fotografía de Stratostat, un aparato meteorológico soviético que no se enseña muy bien en una forma gloriosa, sino que se enseña en esta revista La URSS en construcción por medio de esta fotografía que le gusta mucho a Tretyakov porque la ha elegido. Fotografía desenfocada donde las personas son como sombras, y es muy interesante comprobar aquí que en aquella misma época, bueno, pues ahí Tretyakov luego llega a una oposición a lo espectacular de Rodchenko. No voy a sacar conclusiones de lo que voy a decir ahora, y es mi última frase. Rodchenko va a seguir sus actividades de fotógrafo hasta el final de los años 30. Rodchenko, sin embargo, va a ser apartado por el régimen de Stalin en los años 40. Casi no va a trabajar en el espacio público a pesar de las escenificaciones y las portadas, fotografías heroicas, glorificadoras de los años 30 que él realizó para el régimen staliniano. Tretyakov, por su parte, va a tener un destino mucho más trágico, puesto que en 1937 Tretyakov va a ser arrestado, acusado de espiar y luego fusilado algunos meses más tarde. Bueno, pues termino esta presentación con estas palabras biográficas que enseñan también toda la ambigüedad de esta fotografía en la sociedad postrevolucionaria soviética. Ambigüedad en la manera como ha sido pensada, ambigüedad también en los destinos de estos fotógrafos que han querido o han creído en el proyecto socialista y han querido adaptar su práctica fotográfica a las condiciones específicas de la revolución bolchevique, y que todos, de una manera más o menos trágica, todos han sido cruelmente castigados por esa sociedad en la que creían. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicolás, por tu intervención interesantísima, sobre todo en este paralelismo que has hecho entre Rodchenko, que como fotógrafo, bueno, es uno de los grandes, ¿no? y con gran, además, estilo que ha marcado muchísimo todo lo que vino después, y sobre todo por el descubrimiento de las fotografías de Tretyakov y también su criterio fotográfico, que quizá eso es mucho más desconocido. Tenemos unas cuantas preguntas, se han suscitado muchas preguntas y también opiniones aquí en el chat. La primera de ellas nos la pregunta Nacho y dice, ¿cuál es la relación, si es que la hay, pregunta, entre Rodchenko y el cine alemán contemporáneo a él, del periodo de entreguerras? A ma connaissance, en revanche, Bueno, me parece a mí que sin duda Rodchenko ha sido muy cercano a grandes cineastas soviéticos. A lo mejor ahí está el vínculo, no sé yo, el cine alemán, pero lo cierto es que Rodchenko va a participar en distintos proyectos, va a ser decorador de cine
también en la película de un periodista, y su actividad va a ser muy vinculada con el cine. Y por otra parte, lo que no he dicho, porque a lo mejor es algo demasiado técnica, hay muchas teorías sobre la fotografía que van a ser sacadas de la teoría del montaje fotográfico. El vínculo con el cine alemán a lo mejor lo hay, pero no lo conozco. Otra pregunta de Ernesto. De Pérez Tapias. Nos dice que, bueno, yo creo que es una cosa que ya has explicado en tu charla, pero quizá a lo mejor necesita un poco la confirmación. Dice, ¿cómo influyó la consigna oficial del realismo socialista instaurada en la URSS en 1934 en la obra de Rodchenko? En fait, elle a une influence extrêmement... Bueno, sí, hay una influencia muy clara. Bueno, clara. No es tan simple como esto. En 1934, cuando la doctrina socialista se establece, no ha sido totalmente definida todavía. Se establece como una especie de instrucción, de consigna, sin que nadie, por lo menos en el ámbito visual, sepa exactamente cómo adaptar esta consigna. Hay algunos elementos que se ven de manera clara en el 34, que provienen de la teoría literaria, de la teoría socialista, que es la necesidad de presentar a personajes optimistas, heroicos, personajes que miran hacia el futuro y a lo mejor, bueno, pues algunos temas como soldados, obreros, kolkhosianos, y vemos claramente y es evidente que en las fotografías de Rodchenko, ahí tenemos que hay todos esos criterios, heroización, criterios de personajes muy vigorosos, optimistas, y por otra parte, pues desde el punto de vista de los espectadores o los sujetos, vemos sujetos impuestos por la doctrina socialista, soviética socialista. Aunque, claro, la doctrina se formula más tarde como una doctrina estética visual. Queda claro de que Rodchenko integra elementos que circulan en aquella época en la literatura, de todos modos. Otra pregunta, Ernesto hace una pregunta interesante, yo creo. Pregunta si conoces algún fotógrafo que hubiera logrado documentar los excesos y los crímenes que se llevaron a cabo durante la colectivización. Bueno, yo he enseñado en esta comunicación como las obras del Canal del Mar Blanco, aunque en aquella época no se ha presentado como un crimen, sino se ha presentado como una reeducación de las masas. Bueno, pues típicamente esta representación representa un crimen staliniano, porque el excavar un canal efectivamente ha causado miles de muertos. Evidentemente, en esta sociedad staliniana, cuando uno es fotógrafo y uno quiere trabajar, uno no tiene el derecho de enseñar esta realidad, y cuando Rodchenko se va a ver esta obra y quiere mostrar esta obra, donde hubo miles de muertos, lo va a documentar este tipo de trabajo bajo el prisma de una campaña de reeducación, sin hablar y sin presentar la tragedia humana y el asesinato de masas. No hay ningún fotógrafo, ninguno, profesional, hoy en día, como Rodchenko o Lisitsky, que hayan representado efectivamente estos asesinatos y campos. A lo mejor hay fotografías de archivo que puedan existir, pero estos fotógrafos de los que hablamos no han representado esto. Efectivamente, era imposible, puesto que el dogma de aquella época era un dogma que enmascara los problemas de la Unión Soviética para enseñar solamente el optimismo, el éxito. Claro, es una mentira total, esto está claro. Así que la censura también tiene un peso enorme.
Otra de las preguntas es si Rodchenko mantuvo alguna relación con Stalin, que si había logrado algún tipo de libertad creativa por algún tipo de relación que pudiera haber tenido de cercanía. Bueno, sabemos que Stalin, y además hay una teoría que dice que Stalin tenía un contacto directo con algunos artistas con los que habría llamado por teléfono, que podría haber hablado de esto, Gulyakov, por ejemplo. Rodchenko no, yo creo que no, nunca ha estado en contacto con Stalin, no ha tenido, digamos, ninguna relación. Stalin no se interesaba por las artes visuales, se interesaba por la música, la literatura, y me parece que es un tema que no le interesaba mucho. Vigilaba menos las artes visuales y Rodchenko, digamos, ha podido seguir trabajando en los años 30 porque se adaptó a lo que se esperaba de él, optimismo, heroísmo y demás, pero ahí donde vemos que su estética no ha encontrado los favores del régimen es cuando he dicho que a pesar de todas esas pruebas de apego, de adhesión al proyecto staliniano, a pesar de esto, Rodchenko ha sido apartado cuando los dirigentes soviéticos han pensado que a lo mejor su trabajo era demasiado formalista y por lo tanto, pues no ha sido maltratado por el régimen de manera violenta, pero queda claro de que Rodchenko en la posguerra ha sido apartado y va a vivir de manera muy aislada. No puede exponer su obra fotográfica, va a cambiar, va a ser más intimista. También va a hablar del circo o pintar muchos elementos o fotografiar elementos del circo. En fin, para él es algo que va a cambiar y él se va a volver un artista muy amargo porque no entiende por qué le han apartado. Esto está claro. Hay una pregunta que también podría ser una afirmación que nos dice un compañero de aquí ahora de la conferencia, nos está diciendo, ¿estarías de acuerdo en que la trayectoria de Rodchenko va de la politización de la estética que incorpora la crítica a la estetización de la política? Obviamente, sin duda, claro, claro, efectivamente. Es una observación muy buena. Recuerdo un filósofo importante como Jacques Rancière, Rodchenko, como en general la práctica artística en la URSS empieza por una politización de la estética. Repensamos totalmente lo que tiene que ser el arte para transformar la vida y decir luego que hay una estetización de la política, efectivamente, para ver que las artes se ponen al servicio del proyecto político de una manera muy tradicional, al fin y al cabo. Otra pregunta de Jesús. Una otra cuestión de Jesús. Dice, ¿sería el cine lo más próximo a la idea de la secuencia? ¿Estos artistas también llegaron a utilizar el cine? Rodchenko no ha hecho ninguna película, aunque haya comprado una cámara portátil en el 25. Bueno, lo que ha podido filmar lo desconozco, pero lo que dicen, esta pregunta ahí es muy interesante. La serialidad, la secuencia, el cine para todos los teóricos de esta fotografía, empezando por Trechakov, perdón, y para otros también, la teoría es que el cine es un modelo para la fotografía desde el punto de vista de la secuencia, serialidad del montaje. Y por lo tanto, cuando Rodchenko publica estas series, forzosamente tiene en la mente un modelo cinematográfico. Además, el cine desarrolla antes de la fotografía estas secuencias y con Rodchenko en 24 la fotografía empieza una secuencia. Esta fecha es una fecha que llega después de las secuencias cinematográficas.
Ah oui. Laura, el micrófono está inactivo. Perdón. La lectura de los labios todavía no está. Bueno, te estaba diciendo que me ha parecido muy interesante la presentación, y hay una cosa concretamente que me ha parecido muy interesante, que nunca me la había planteado, y es esta propuesta, ¿no?, de la multiplicidad de puntos de vista y sobre todo de la utilización de aquellos puntos de vista anónimos para construir la realidad, ¿no? Muchas veces pensamos que son aquellos fotógrafos como Rodchenko, ¿no?, que fue capaz de crear una nueva manera de ver, ¿no?, los que nos iban a dar la visión certera, ¿no?, de aquella realidad desde un punto de vista nuevo, y sin embargo él mismo está apostando por una forma, ¿no?, de representación absolutamente abierta, en la que cualquier punto de vista, ya sea profesional o ya sea totalmente amateur o analfabeto en el sentido de las artes plásticas o las artes visuales, consigan crear como ese poliedro en el que ahí está la verdad y está la representación. Me ha parecido muy interesante porque eso es algo de lo que se está hablando ahora mismo, ¿no? Absolutamente. Yo digo que me ha fascinado la manera como esta gente, estos artistas teóricos, han pensado su práctica en unos años muy alejados de hoy en día, y la han pensado así. Y efectivamente han inventado, digamos, y han puesto palabras sobre conceptos que desarrollamos hoy en día: la dimensión de la fotografía, también la fotografía aficionada, la fotografía amateur, pues la hacen artistas contemporáneos de hoy, pero es muy impresionante ver que los artistas del frente de izquierdas, y Rodchenko, a lo mejor Rodchenko no es el más radical en experimentar esta dimensión de fotografía anónima aficionada, pero Tretyakov y otros han sido mucho más virulentos en su defensa de la fotografía anónima aficionada, a la existencia de la significancia de la fotografía aficionada, puesto que precisamente esta gente en este ámbito, el ámbito literario, han promulgado, preconizado en unas publicaciones y revistas muy importantes la publicación de artículos redactados por obreros, fotografías de obreros. De verdad tenían la idea de que una sociedad socialista no podía ser representada en la literatura o en la fotografía solamente por profesionales, pero que también había que dar un valor a aquellos que la construían, esta sociedad. Y a mí me parece que esta modernidad es absolutamente fantástica. Esta idea de que al fin y al cabo todo el mundo tiene derecho a producir algo visible. No solamente los artistas, fotógrafos, los miembros de esta categoría, sino cada uno de nosotros tiene una parte en la producción de lo visible. Es una modernidad fantástica que tenemos hoy en día y que los grandes filósofos marxistas como Grossier y demás han vuelto a presentar hoy en día. Es totalmente cierto. Vous êtes toujours muette. Laura, el micro, por favor. ¿Lo puede activar? Ya. Un mensaje de Rosa Martínez, que también nos estaba escuchando, que además de agradecer, dice, la extraordinaria conferencia y por señalar el destino trágico de Rodchenko y Tretyakov, a pesar de sus diferentes lenguajes y visiones del hecho fotográfico, nos pregunta si existe hoy una concepción revolucionaria o utópica de la fotografía. Oui. Pues sí. No sé qué contestar exactamente a esta pregunta. Espero que sí. Lo que yo veo, por lo menos, es que esto se une a lo que decía yo antes. Y para volver al tema de la comunicación, lo cierto aquí es que aquí
en los años 70-80 se ha utilizado la fotografía en un contexto teórico que recuerda mucho el contexto de la Revolución de Octubre. Si cogemos artistas conceptuales como Hans Zake y muchos más, este arte conceptual, este movimiento de arte conceptual, podemos ver que para muchos de esos artistas de los años 70 y también algunos de hoy en día, la aspiración a utilizar la fotografía como un medio de emancipación existe todavía hoy en día. Eso está muy claro. Incluso la manera como dejan un lugar también a la fotografía aficionada, anónima. Todo esto existe, todo esto se ha recuperado. Y para contestar a esta pregunta, a mí me parece que la diferencia fundamental entre el mundo de hoy y el mundo que yo he comentado en esta conferencia es que estábamos en un mundo de revolución donde los artistas de verdad tenían la sensación de participar en una revolución en marcha por medio de su práctica artística, es decir, que se han unido a un movimiento que les superaba. Hoy en día, ahí tenemos un momento que no es igual. No es un momento revolucionario, no, claro. Y además la práctica artística hoy en día se realiza desde un punto de vista más bien crítico que dentro de un movimiento de transformación de la sociedad. Muchos artistas critican, pero desde el punto de vista artístico no trastocan el mundo de hoy. No se ven como Rodchenko y Tretyakov, no se ven en una dinámica revolucionaria. Por lo tanto, me parece que es muy distinto lo que pasaba antes y lo que hay hoy. Hay otra pregunta que nos dice, bueno, está subrayando también una cuestión, dice: la realidad de la revolución, inalcanzable por ser ideal, al ponerse como exigencia de la representación artística, tenía que acabar por perseguir y reprimir a los artistas. ¿Esto piensas que siempre tiene que ser así? Voy a contestar sinceramente a esta pregunta citando a un filósofo que yo además quería citar en la comunicación y que tiene una teoría muy controvertida, muy debatida en los años 80, cuando ha sido presentada en el oeste Boris Groys, un filósofo soviético, Boris Groys, que emigró rápidamente a los Estados Unidos, bueno, primeramente Alemania y luego Estados Unidos. Bueno, pero Boris Groys ha revisado las historias de la vanguardia y ha relacionado, y eso es muy interesante, la dimensión no totalitaria, sino totalizante de las vanguardias, diciendo que la vanguardia soviética han querido crear a un hombre nuevo y que finalmente su proyecto utópico no podía no entrar en contradicción con el proyecto político presentado por la revolución bolchevique, que era un proyecto totalitario, que también quería crear a un hombre nuevo. Y lo que dice Boris Groys, y además en aquella época, bueno, pues ha sido muy atacado, finalmente para él el régimen staliniano es el logro, el cumplimiento sanguinario y dramático de estas ideologías totalizantes frente a las vanguardias. No sé si contesto a la pregunta, pero es algo que me parece interesante lo que ha dicho Boris Groys. Yo creo que sí, además puede resultar el elemento de reflexión para ir acabando. Nicolás, muchísimas gracias por tu participación, sobre todo por esta conferencia ilustrada y esta cantidad de ideas que nos has abierto en este tema de las revoluciones. Y yo creo que compartimos todos aquí el agradecimiento, todos los que hemos estado aquí ante la pantalla. Lástima que no hubieras podido venir a poder continuar esta charla, ¿no?, con una cervecita en Barcelona. Volveré. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por su acogida. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias. Bueno, a todos los demás os digo... Tienen que venir a París en el Centro Pompidou. Ah, sí, claro, por supuesto. Antes de que nos lo cierren, ¿no? Normalement, fin 24. Bueno, al final del 24. Bueno, cada vez mejor. Mucho mejor. Bueno, os digo a todos ya para despedirnos, recordar que la próxima conferencia será el martes 26 de octubre y estará dedicada a la Revolución Anarquista en Barcelona. Su título, Un breve fulgor, imágenes de la Revolución Social en Barcelona, 1936-1937, será impartida por Andrés Antevi, antropólogo, investigador y documentalista especializado en las reivindicaciones ciudadanas. Antevi codirige en Barcelona el Observatorio de la Vida Cotidiana. Recordar que esta conferencia se impartirá de manera presencial a las 19 horas en el Centro Caberré de Fotografía de Barcelona de la Fundación Mapfre, y también para los que no podáis trasladaros podréis seguir desde casa por este medio. Tú también, Nicolás, estás invitado a continuar con nuestro ciclo. Muchas gracias a todos. Chao. Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée. Adiós, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches.